Bienvenidos. Estamos en Planeta Caracol. Compromiso de vida. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos en Caracol Radio, estamos en Planeta Caracol, unidos por los bosques. Pues queremos seguir avanzando con personajes, reflexiones, críticas, análisis, también acciones propositivas, llevando nuestros bosques a cada uno de los hogares, al sitio donde usted se encuentre, en un vehículo, se está trotando y nos está escuchando maravilloso. Conéctese ya con Planeta Caracol, conéctese con los bosques, estamos unidos por los bosques. Hola, Rodrigo Botero, ¿qué tal, compañero? Director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Seguimos adelante y estamos unidos por los bosques. Muy buenos días, Rodrigo. Seguimos adelante, Fidel. Muy buenos días para ti, para toda la audiencia. Muy buenos días también para Sandra y qué rico continuar con nuestro proceso de Unidos por los Bosques. Nuestra invitada justamente Sandra Vilardi es ecóloga, directora de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Hola Sandra, ¿qué tal? Qué bueno que estás con nosotros. Bienvenida a Caracol Radio, a Planeta Caracol. Ay, Fidel, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un abrazo muy grande para Rodrigo, para ti, para todas las personas que nos escuchan. Qué bueno estar unidos por los bosques esta mañana. Qué bueno que estés con nosotros. Espero que estés muy bien, recuperadita, porque estamos viviendo un quinto pico de la pandemia y sea la oportunidad para que todos seamos preventivos, nos cuidemos entre todos. Esto no ha terminado. Igual llegó para quedarse el COVID y la gripa y el clima ha sido intenso estos fríos de los últimos días, Rodrigo. Pero bueno, hoy nos vamos a concentrar en este tema de la conservación, el balance que nos dejan 4 años de una política planteada por un gobierno que está entregando sus banderas y que hemos visto, sin duda, la intención de avanzar en las políticas de lucha contra la deforestación, también el programa para la siembra de 180 millones de árboles, en fin. ¿Qué balance tenemos? ¿Qué balance tienes tú desde tu óptica? Bueno, sin duda han sido 4 años muy difíciles para nuestros bosques, 4 años que se suman a una tendencia creciente en el país en la deforestación. Yo quiero recordar que el país ha tenido una tendencia que no ha parado de crecer en términos de deforestación, al menos en los datos que nosotros tenemos para los parques nacionales, datos basados en los datos obviamente del IDEAM, contrastados con los datos del Global Forest Watch, y lo que vemos es que a partir del 2014, 2015, hay una inclinación muy grande, hay una aceleración muy importante en la deforestación en el país, obviamente con muchísimo énfasis en las zonas amazónicas, en nuestros parques de la zona norte del Amazonas que unen el Amazonas con los Andes y con la Orinoquia, pero no solamente allí, ¿no? Recordemos que la deforestación también se nos volvió un problema crónico en parques como en Paramillo, Catatumbo, un problema recurrente también en Sierra Nevada de Santa Marta, un problema creciente, por ejemplo, con otras manifestaciones en la vía Parque de Salamanca, Isla de Salamanca, perdón, o en el Santuario de Fauna, que se nos están muriendo los manglares. Entonces, estos últimos 4 años lo que nos muestran, sumado a esta tendencia histórica, es que la deforestación acumulada sigue creciendo. No se ha estabilizado. Las cifras cada vez, digamos, comparadas con el periodo anterior, mantuvieron en unos órdenes de magnitud muy altos, que es preocupante. Y aquí, obviamente, un poco tenemos que reflexionar que la deforestación es la punta del iceberg de un fenómeno mucho más complejo, de un fenómeno en donde están implicados, pues por un lado, la falta de gobernabilidad en algunas zonas del país, los incentivos económicos que hay detrás de la deforestación, obviamente, y no podemos escaparnos, la guerra digamos, los señores de la guerra también están detrás de la deforestación, porque al final termina siendo útil para algunos actores que están en la zona de la ilegalidad, pero también para actores que están en la legalidad. Entonces, realmente han sido 4 años muy difíciles, 4 años que no se habían visto en la historia reciente del país en términos de deforestación en las áreas protegidas, y 4 años que imponen, sobre todo para el siguiente gobierno, un reto muy importante de crear acuerdos territoriales mucho más fuertes, integrales y, digamos,
mucho más inteligentes en la medida de la complejidad, de poder articular más actores, de poder tener más presencia, porque el ensayo, digamos que seguramente bien intencionado que tuvo este gobierno para intentar controlarlo, pues fue insuficiente, se crearon actividades. Así que la tarea que le queda al próximo gobierno es dura. Fíjate que hay dos casos que yo quisiera también resaltar, además de la pérdida lamentable de casi el 40% del bosque en Nigua. O sea, esto no había pasado en el país, que un parque nacional perdiera casi la mitad de su porcentaje de bosques. También tenemos lo que sucedió en McBean Lagoon en Providencia debido a IOTA, ¿no? Se perdió la cobertura boscosa, los manglares quedaron en una situación muy difícil y ya te había mencionado también la pérdida de manglares de manera crónica e importante en el Parque Isla de Salamanca y en el Santuario de Fauna y Flora de Ciénaga Grande. Allí están actuando otros motores y son los motores asociados a la crisis climática y a la mala gestión que estamos teniendo de la crisis climática y del agua. Entonces, la deforestación tiene múltiples aristas. Obviamente es más visible la que está haciendo, digamos, en estas magnitudes grandísimas que están sucediendo en Amazonas, pero no podemos dejar de vista también que la deforestación se puede ver también desde los lentes de la crisis climática. Interesante planteamiento, interesante barrido y una lectura de 4 años, Rodrigo, que nos deja y nos muestra, sí, ejemplos. Por ejemplo, McBean allí en nuestro archipiélago, tuve la ocasión de recorrerlo y sí, se arrasó tremendamente la presencia de manglares. Manglares que fueron los primeros en contener los fuertes vientos que dejó IOTA en su momento. Es un panorama que debemos acercar a los oyentes para entender la realidad de nuestros parques nacionales, la realidad de lo que ha pasado con la deforestación, la pérdida. Hombre, muy lamentable lo de Tinigua. Así es, Fidel. Voy a tratar de buscar algunos otros aristas que no está tocando Sandra en esta intervención que, digamos, lo pone un norte con respecto a lo que ha sucedido en estos últimos años. Primero que todo es, sí, efectivamente hay un impacto en otras zonas del país que no son solamente la región amazónica. Correcto. Lo segundo es que si bien los parques nacionales son afectados, hay otras zonas que tienen más afectación. Una de ellas es, por ejemplo, la reserva forestal. ¿Sí? La gran reserva forestal, que es un patrimonio público de los colombianos, de la cual poco se habla, ¿cierto? Y es la que está más afectada hoy por hoy, pero además sustancialmente más afectada. Y ahorita voy a tomar ese tema porque ese es el que nos involucra con el gran tema estructural de lo que es ordenamiento social de la propiedad y ordenamiento territorial. Lo tercero que quiero señalar es, claro, hay fenómenos naturales como el tema del huracán, hay fenómenos de economías ilícitas que también se han mencionado varias veces, pero también hay otro tema y es una expansión agropecuaria desordenada y desenfrenada en muchos casos. ¿Cierto? Que está impactando también áreas no solamente de bosques, sino de otras coberturas vegetales o de relictos boscosos que no necesariamente están monitoreados de manera adecuada. De hecho, hoy por hoy, entonces tenemos una expansión agropecuaria muy fuerte en valles interandinos, en la región Caribe y particularmente en la región oriental colombiana, en la Orinoquia, que también tiene entonces otros tipos de coberturas, incluyendo las de los bosques, que están siendo afectadas gravemente y de manera probablemente irreversible. Entonces, digamos lo que uno podría señalar es a veces por mirar el árbol no estamos viendo el bosque. Sí. ¿Cierto? Entonces pensamos, ok, está bien que obviamente los parques nacionales juegan un papel fundamental en la conservación de nuestra biodiversidad, en la provisión de servicios ambientales y en la generación de bienestar para las comunidades locales. Pero tenemos que ver esto también como un todo y en ese sentido el ordenamiento ambiental de todo el territorio colombiano es fundamental. Y allí hace falta otra vez un poco cómo conectar esas decisiones de planificación territorial con la capacidad de gobernanza local, cosa que pues tendrá que pasar adicionalmente por los esfuerzos que se hagan desde la oficina del nuevo comisionado de paz. Por cuanto lo señalaba ahorita Sandra, hoy tenemos una situación de conflictividad armada muy importante en diferentes sectores. Los diálogos van a ser diferenciados a nivel de subregiones y eso incluirá sí o sí el componente de manejo del territorio, manejo ambiental. A tal punto que inclusive se nos han adelantado varios grupos y actores armados en el territorio ya están diciendo, óigame, vamos a cambiar nuestra práctica y nuestros lineamientos de manejo territorial frente a temas como la pesca,
frente a la tala de madera, frente a la entrada sobre baldíos de la nación, frente a la misma deforestación. O sea, ya hay un acomodamiento territorial, inclusive de grupos armados que ejercen de facto como Sí, autoridad territorial, control. ¿cierto? Y control, a lo cual necesariamente el próximo gobierno tiene que adecuarse, y yo creo que la oportunidad de los diálogos de paz a nivel subregional, como han sido planteados por el gobierno entrante, van a ser una oportunidad y probablemente de las últimas. Y me parece a mí que, y lo dejo en punta para que Sandra retome, el tema de estas grandes áreas de la Reserva Forestal de la Nación va a ser, digámoslo, un punto central. Aquí tenemos que llegar a conciliar lo que van a ser los derechos de la tierra, los derechos y el acceso sobre los Acceso a recursos la misma. naturales, exactamente, y el ordenamiento ambiental del territorio para asegurarnos un buen proceso de adaptación y mitigación al cambio climático. Sandra. Sí, sin duda, sin duda. Fíjate que yo quiero aquí retomar lo que nos invita también el informe de la Comisión de la Verdad, ¿no? En sus recomendaciones, la Comisión nos invita a la construcción de la paz territorial. Y yo creo sin duda alguna que los bosques que han sido también víctimas del conflicto y que se ha generado alrededor de ellos tanto conflicto, necesitan ser actores de esta reconstrucción de la paz territorial. Y tienen que ser, como lo mencionaba Rodrigo, regionales, diferenciados, porque las tensiones son diferentes, y necesitan tener la claridad de que los bosques han sido, digamos, suministradores de muchísimos beneficios para diversos actores, que hay diferentes visiones y valores alrededor del bosque. Y lo que necesitamos es conciliar el territorio esos valores, sobre todo para el futuro inmediato, ¿no? Pero para construir esta paz territorial. Y yo creo que ahí digamos, el reto y la gran oportunidad que tiene el gobierno entrante es ese, poder tener esa capacidad de identificar que alrededor de los bosques y alrededor de esas tensiones hay una gran oportunidad, que no va a ser fácil, pero que necesita poder convocar diferentes acciones, diferentes fuerzas, diferentes voluntades, para poner unos mínimos de acuerdos y también entender que esos acuerdos también o sea, hay que temas para ganar, pero también hay cosas a las que la gente debe renunciar. ¿En qué se renuncia? Pues en cada contexto regional será diferente, pero yo creo que hay una oportunidad buenísima. Ojalá el gobierno lo entienda, ojalá el gobierno convoque no solamente esos dolores y necesidades de la gente en territorio, sino también la mejor información disponible para tomar decisiones. Así que yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que estamos como en un momento con alineación de muchas oportunidades, ojalá sean bien aprovechadas, porque el tema es crítico. Yo creo que es importante también recordar y un poco, pues Rodrigo lo mencionaba, efectivamente la importancia no solamente de lo que está dentro de los parques nacionales, sino en estas grandes masas boscosas, y recordar que es que si perdemos el 30% de toda la masa boscosa del Amazonas, el Amazonas puede atravesar un tipping point, un umbral de cambio, en donde su misma permanencia se ve afectada por la pérdida de esa superficie tan grande, ¿no? Y eso tener un efecto dominó demasiado catastrófico que no nos queremos ni imaginar. Entonces aquí hay un tema de no solamente conciliar los valores y las aspiraciones locales, sino hacerlo en un marco de una situación de riesgo real que tenemos por el cambio climático y por lo que significa perder nuestros bosques. No es solamente un tema estético o ético, sino que es un tema de supervivencia real para las próximas décadas. Total. Sin duda lo han planteado tanto tú, Sandra, como Rodrigo. El escenario de las negociaciones, acercamientos de paz es fundamental. Y creo que también debemos comenzar a hablar de firmar la paz con los bosques. Firmar la paz con los bosques. Allí en la Amazonía, 9 de los 12 parques han tenido que prescindir de los guarda porque la violencia sí lo ha obligado, han tenido que salir de allí, Sandra. Entonces es fundamental aparejar y llevar en los mismos rieles estas conversaciones y acercamientos de paz con la implementación de institucionalidad, gobernanza, empoderamiento de comunidades para avanzar en la protección efectiva de estos biomas. Sí, sin duda, sin duda. Y ahí, digamos, como te decía, todo
estos diálogos tienen que ser contexto dependientes, ¿no? No es lo mismo las dinámicas de criminalidad que se pueden estar dando en un lado que en otro. Y ahí es donde se necesita esa mirada más integral, el papel, por ejemplo, de las investigaciones, todo el aparato de inteligencia no solo militar, de inteligencia financiera detrás de algunas zonas es fundamental también para poder tener las cartas claras sobre la mesa en los momentos de las negociaciones. Porque es que en algunos lados efectivamente hay gente y campesinos, pero en otros lados, como lo decía Rodrigo, hay actores criminales muy poderosos. Entonces, el gobierno necesita tener las cartas claras en ese tipo de negociaciones y ahí es donde necesitamos articular las mejores capacidades del Estado para poder tener esas negociaciones de una manera clara, de una manera concreta, de una manera inteligente, porque podrían caer fácilmente digamos, puede haber mucha mala información, desinformación, obviamente sesgos y presiones y obviamente agencias que puedan desnivelar el tema. Yo creo que aquí al gobierno le corresponde ser supremamente inteligente al momento de entender, de establecer este tipo de diálogos y sobre todo, como te digo, con un norte, ¿no? Unos diálogos se hacen para poder buscar beneficios comunes para todos. Unas negociaciones tienen beneficios comunes y los beneficios comunes tienen que ser siempre en este marco de la crisis climática, de lo que necesitamos de los bosques todos para enfrentar la crisis climática en las diferentes regiones. Rodrigo, total, es muy, muy claro. Aquí todos los colombianos debemos comenzar a plantear tanto al nuevo gobierno como a los grupos armados ilegales y guerrillas que exigimos la paz. Y la paz apuntando también para el bienestar de estos bosques donde son focos de vida dinámicas comerciales, dinámicas sociales, garantía de agua, garantía de aire. Es cierto, Fidel, y como lo señala Sandra, es importante aprender. Y el primer aprendizaje es que estos no son diálogos homogéneos. Sí, son específicamente relacionados con los contextos territoriales, los contextos políticos. Cada grupo armado es diferente en su aproximación territorial y en sus prácticas, esos, digámoslo, se han venido profundizando con el paso de los años. Hay que entender que no son solamente grupos asociados con disidencias o con facciones del ELN, sino también con otros grupos armados derivados del paramilitarismo que todavía persisten y otro tipo de poderes que están en el territorio. Y digámoslo como lo dijeron tanto el consejero de paz como el canciller entrante designado, Álvaro Leiva. Leiva. Exactamente, como es paz total, es con todos. Sí. Lo importante es definitivamente poder ubicar todas las tensiones territoriales sobre la mesa y posibilidades de diálogo y solución. Las exclusiones no nos van a servir. Y un primer punto, como lo señala también el informe de la Comisión de la Verdad, es, oye, reconocer que el ambiente ha sido víctima, que es un patrimonio colectivo y del cual debemos ponerlo sobre la mesa también porque no es una paz a costa del ambiente. Entonces, en ese sentido, me parece que eso pone otro ritmo, pone otra partitura, ¿cierto? En el desarrollo de esos diálogos subregionales orientados a una paz ambiental del territorio, que es un poco la invitación que hoy abrimos desde Unidos por los Bosques. Una invitación que quiero que llegue a todos los hogares, a todas las oficinas, a todos los escenarios. Estamos unidos por los bosques en Caracol Radio, en Planeta Caracol. Nos encanta estar esta mañana con Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Estamos unidos por los bosques. Una pausa. Vamos a escuchar noticias, deporte. Ya regresamos. Estás en Planeta Caracol. Retomamos, seguimos adelante. Estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio, unidos por los bosques. Saber abordar, saber entender, asumir la vocería de todas y todos los colombianos que están anhelando una paz. Hoy estamos acuñando esa bella palabra, 3 letritas, P-A-Z, paz, y una paz que se debe firmar también con nuestros bosques, con nuestros ecosistemas. Pero bueno, Sandra Vilardi, nuestra invitada, directora de Parques Nacionales, ¿cómo vamos? Sin duda, aquí ya no se trata de encender alarmas y alertas y no quiero tampoco que lleguemos al punto de ver pasivamente la muerte de una parque tinigua, Dios mío, casi el 50% de pérdida. ¿Esto cómo lo podemos entender y de qué manera podemos exigir y actuar para los tomadores de decisiones en materia de, hey, no podemos permitir que muera tinigua, Sandra?
Así es, yo creo que lo primero, y es un poco lo que estamos haciendo en este momento, necesitamos seguir informando, ¿no? Para muchas personas, yo creo que hasta este año entendieron que había algo que se llamaba tinigua en Sí, nuestro país. cierto. Hay un tema de ese desconocimiento del valor de la biodiversidad en el segundo país más biodiverso del planeta, muy profundo, muy arraigado. Los colombianos nos ha costado mucho entender, y porque pues no ha pasado, ¿no? No hace parte de la formación en el colegio, no hace parte de los intereses tampoco en los medios de comunicación, aunque cada vez está mejorando, pero sí necesitamos promover en esta cultura de un país que tiene que salir de la guerra, entender que tenemos un tesoro maravilloso y es nuestra biodiversidad, y es entender que de esa biodiversidad somos dependientes. ¿No? Eso no ha pasado aún. Necesitamos, y ojalá este próximo gobierno, pues teniendo gente en carteras como el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Agricultura, en el Ministerio de Ambiente, que son ambientalistas, o sea, Alejandro Gaviria lo tiene claro. Yo Ujú. creo que hay una oportunidad muy linda para pedirles que por favor mejoren digamos, la posibilidad de que nuestros niños, los jóvenes y en general los colombianos podamos aprender más y mejor de nuestra biodiversidad y de nuestra ecodependencia. De la ecodependencia no solamente como un tema, como te decía, ético y espiritual, sino como un tema real. Dependemos realmente de la biodiversidad para el desarrollo económico del país. Entonces, yo creo que ahí hay una primera parte de qué podemos hacer. O sea, necesitamos informarnos y aprender más y mejor de lo que significa nuestra biodiversidad. Pero por otro lado, necesitamos también pedirle digamos, a los actores políticos, tanto en los ministerios como en el Congreso, mejorar la legislación y las políticas públicas para poder tener unas mejores cuentas de lo que estamos perdiendo y lo que eso no significa, pero también para prevenir eso. Por ejemplo, en el caso, pues que este año ha sido tan dramático, en el caso del aumento de la ganadería, necesitamos sí o sí tener ya trazabilidad de la carne. Yo consumo carne poca, pero consumo. Yo Ujú. quiero saber de dónde viene la carne. Yo quiero saber que la carne que yo estoy consumiendo no está ayudando a deforestar un bosque. Y yo quiero que, por ejemplo, la gente que está en Turquía o en los Emiratos que están comprando nuestra carne que se está exportando, también sepan que están comprando una carne que no está deforestando. Yo creo que ahí hay un tema que necesitamos solicitar desde la sociedad civil de manera urgente, el tema de la trazabilidad como un mecanismo. Entonces, fíjate que hay mucho para hacer. Necesitamos poder mejorar nuestra cultura con relación a la biodiversidad, y ahí, por ejemplo, hay tanto que aprender de las comunidades locales. O sea, esta revalorización de los saberes y conocimientos tradicionales sobre su dependencia del bosque, sobre su dependencia del agua, necesitamos asumirlo. Fíjate que en estos últimos días hubo este debate sobre la ciencia hegemónica y la ciencia planteada en un documento del pacto histórico. Yo creo que es muy interesante que se dé este debate, porque sin duda alguna necesitamos reconocer que hay sistemas de conocimiento que pueden ser complementarios y que nos pueden ayudar a todos para poder salir de esta situación y encontrar, como tú dices, mecanismos para hacernos cargo y para recordar, por ejemplo, que en Colombia todos venimos de un pueblo. O sea, nuestras familias vienen de pueblos. ¿Cuáles son esas relaciones con los pueblos? ¿Qué Ujú. pasó qué ha pasado con los pueblos y la tristeza de los pueblos, no solamente por la guerra, sino por el deterioro? ¿Qué ha pasado con esa erosión de la cultura y de las manifestaciones culturales, porque nuestros pueblos se fueron empobreciendo de gente y de biodiversidad? ¿Sabes? Entonces ahí tenemos que hacer reflexiones profundas para volver a reenfocar, para actuar. Absolutamente. Y esa trazabilidad es importantísima, ese reenfoque es fundamental, Sandra, y yo creo en determinado momento que ahora, justamente cuando estamos en el día de la transición de gobierno, en los tiempos de transición de gobierno, Rodrigo, todos estos elementos deben entrar en una agenda pública de gobierno, una agenda clara y abierta y una agenda vinculante para que tengamos voz del campesino, voz de quien vive cerca de una zona de reserva, cerca de un parque nacional y también de quienes están allí como autoridad. Es fundamental en este instante abrir ese foro. De acuerdo, Fidel, y creo que más que abrir esa posibilidad, creo que hay que avanzar muy rápidamente
en ese proceso de reglamentación, en ese proceso de cambio ya formal de esa normatividad respecto a la participación social en ese ejercicio de el manejo y la gestión ambiental del territorio. Me parece que ya es absolutamente claro que solamente con ese mecanismo de participación social efectiva, de coordinación y diálogo, no solamente en términos de saberes, sino también de manejo específicamente del territorio, es posible recuperar un país como Colombia, en donde su institucionalidad, digámoslo, claramente está subdimensionada, claramente tiene, digamos, unas limitaciones importantes para cumplir ese papel de copar el territorio, y no solamente por ello, sino porque adicionalmente se queda corta a la hora de poder vincular efectivamente en la toma de decisiones, no solamente a manera informativa y No, consultiva, sino nada. de a- decisiones, Activo, de ¿cierto? forma activa. Exactamente, en un papel activo, la posición de sus comunidades locales, la posición de todas las fuerzas que se encuentran a nivel territorial. Eso es básicamente una transformación en lo que es una política de gobernanza territorial basada en la participación. Claramente es el gran foco y obviamente la gran oportunidad que en este momento nos está presentando esta situación, una coyuntura en donde tenemos una emergencia ambiental, en donde Sí. tenemos un llamado enorme por parte, por ejemplo, de lo que es el resultado de la Comisión de la Verdad, de lo que es también el llamado de un nuevo gobierno a darle oxígeno y hacer una implementación integral al acuerdo de paz, en donde hoy por hoy es probablemente nuestro último chance de no seguir perpetuando un escenario de guerra que en nada le va a convenir ni a nosotros, ni a las próximas generaciones, ni al mundo, dado lo que hemos hablado, la potencialidad de expansión de esta conflictividad. Entonces, efectivamente, Fidel, creo que el siguiente paso va a ser seguir llamando y generando, digamos, los espacios aquí también desde Unidos por los Bosques a mostrar cómo hay casos efectivos de participación social efectiva, de gobernanza territorial, en donde la relación con el ambiente cambia significativamente, y eso pueden ser perfectamente puntadas para alistar lo que debería ser un ejercicio de transformación legal institucional. Muy bien, Rodrigo, estamos con Sandra Vilardi. Sandra, directora de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Sandra, mira, los oyentes están preocupados. Muchos están escribiendo y alertando sobre Chiribiquete. Sí, amamos Chiribiquete, maravilloso porque lo hemos podido socializar en los últimos años, el valor, lo que representa, pero increíble que esté en jaque, o sea, es una de las zonas de los parques que esté más amenazado. Tiene argumentos, esto cómo lo podemos sustentar. No tiene ninguna justificación más que digamos nos quedó grande entender las dinámicas que están sucediendo en ese territorio y Ujú. la falta de valor y de urgencia que se le ha dado en el control de esas otras zonas por fuera de los parques, ¿no? Ya a Chiribiquete entró el fenómeno que, como bien lo decía Rodrigo hace un rato, está por fuera, ¿no? Todos estos municipios de la zona norte del Amazonas, la transformación en muy pocos años es dramática y ya entró a Chiribiquete. Entonces aquí el dolor no solamente es por Chiribiquete, sino por lo que está sucediendo también afuera. Y por eso necesitamos, porque es que es muy difícil dimensionar desde Bogotá cómo gestionar esa zona. Y Ujú. yo creo que el papel que ha hecho Rodrigo con la fundación de podernos mostrar a los colombianos en sus sobrevuelos la dimensión y la magnitud del bosque y de los procesos de deforestación es supremamente importante. Y por eso es tan importante poder tener una visión territorial desde allá, ¿no? Lamentablemente, y tú lo mencionabas también al comienzo, pues la institucionalidad, al menos de parques nacionales, pues no ha podido volver. Hay unos problemas súper serios de seguridad allí. Ha habido, pues digamos, mucha confrontación. Se declararon, pues los amenazaron y están por fuera. Entonces, el control por parte de parques nacionales ha sido, pues, supremamente limitado. Pero ha faltado también otro tipo de aproximación del resto de la comunidad y de las instancias del gobierno. Le toca al gobierno ahorita entrante, le toca llegar en esos diálogos, como bien lo mencionaban hace un rato con el canciller Leiva, el canciller designado, pues esa paz total tiene que tener esa visión. O sea, el Amazonas colombiano no solamente es colombiano, es un Amazonas del planeta, y esto se vuelve un hecho de importancia
mundial, tenemos cooperantes internacionales, tenemos la acción de muchos estados colaborando con la prevención y con la disminución de la deforestación en el país, así que aquí hay que hacerlo, sabes que hay como que volver a organizar las cartas, porque hay muchos elementos, barajar de nuevo y organizar nuevamente la partida, ¿no? Pero en territorio, con articulación, porque lo que uno ve un poco es que ha habido demasiada desarticulación y falta de foco. Hay que ponerle foco, hay que ponerle pies en territorio concretos, porque efectivamente no podemos permitir que se siga avanzando la deforestación en Chiribiquete por todo lo emblemático que significa, no solamente en términos de biodiversidad, sino en el tema de también de los pueblos indígenas no contactados, y lo que significa que podemos estar empezando un proceso como el de Tinigua o el de Sierra de Macarena o Picachos. Ya, o sea, es inaceptable aumentar estos datos de deforestación en esta zona. Sí, con todo respeto, padrino de Chiribiquete, porque lo que hace Rodrigo y ha venido haciendo con todo su equipo de trabajo, llevando inclusive a tomadores de decisiones, llevando inclusive a aquellos que de una u otra manera, allí al observar ese paso rampante de la deforestación, de arrasar los bosques, se aproxima, golpea, toca la piel de Chiribiquete, pues eso impacta y eso genera un reconocimiento, Rodrigo, no hay que detenerse. Pero Chiribiquete hoy es un SOS, es una zona de alerta. Atención gobierno que toma posesión justamente en esta fecha. Hay que poner ya cartas claras sobre la mesa, como lo anota Sandra, barajando de nuevo, porque si permitimos que ocurra lo que ha ocurrido tristemente con Tinigua, sería algo no perdonable para Colombia, Chiribiquete. Hay mucho por aprender entonces de lo que sucedió en Tinigua y en las otras zonas alrededor, Fidel. Hace más de una década nosotros, cuando estábamos haciendo parte del gobierno y del sistema de parques nacionales, propusimos la creación de diferentes figuras, en particular de reservas campesinas en todo alrededor de la Macarena, en todo alrededor del área de manejo especial, en los 12 municipios en donde hay presencia del área de manejo especial. Y desafortunadamente este ejercicio tuvo solamente algo de eco en un ejercicio piloto, que es la propuesta de la zona campesina del Ariari-Huéjar, en donde hicimos un ejercicio maravilloso con una cantidad enorme, más de 1000 familias, en donde se hizo el ejercicio de erradicación voluntaria de coca y su transformación en cultivos de seguridad alimentaria, ¿sí? De relocalización voluntaria adicionalmente, más grande del oriente colombiano. Fueron 48.000 hectáreas que terminaron siendo adjudicadas a campesinos que antes eran cocaleros, ¿cierto? Que adicionalmente se generó un proceso de desarrollo rural muy interesante de reconversión hacia precisamente la soberanía alimentaria y hacia la producción de ganado en silvopastoreo. Se generó todo un programa de red y afianzamiento vial en la zona amortiguadora de la Macarena, ¿cierto? Pero, sin embargo, ese proceso no avanzó posteriormente, y no avanzó posteriormente porque precisamente volvemos a caer un poco en la estigmatización que se tiene sobre los procesos de derechos del campesinado en las áreas amortiguadoras, también sobre los intereses que tenían otro tipo de fuerzas al interior de los parques, con otro tipo de dinámicas, por así decirlo, y que impidieron que definitivamente el programa se consolidara. ¿Qué tenemos hoy en Chiribiquete? Eso es lo mismo la Macarena multiplicado por 100. Entonces, un proceso en el cual no hay una solución integral al tema de la adjudicación de tierras, un proceso aceleradísimo, ya no de coca, sino de ganadería, ¿cierto? Y obviamente una entrada de grandísimos capitales que están allí confluyendo o traslapándose en muchos casos con esas necesidades de poblaciones campesinas muy vulnerables, con las cuales definitivamente el proceso se quintuplica, pero lo más peligroso, termina finalmente, que es lo que hemos denunciado, a diferencia de lo que ocurría en Macarena, muchas de estas tierras que inicialmente están en manos de campesinos vulnerables vuelven a entrar en ese mercado de los grandes apropiadores. Entonces, primer aprendizaje, ojo, el tema de seguridad sobre la tenencia de la tierra es definitivo alrededor de Chiribiquete. Básico. Lo segundo, cambiar el modelo productivo. Total. El tema no es simplemente cambiar coca por ganado, a nuestro juicio. Para eso tenemos todo el aprendizaje que hemos hecho sobre el modelo de manejo forestal sostenible, y en ese sentido, la decisión política tiene que ser, creemos nosotros,
focalizar el desarrollo regional económico sobre el manejo de los bosques en pie. Y finalmente, aquellas áreas que puedan quedar por condiciones socioeconómicas o ambientales para hacer zonificación de ganadería, tendrá que haber un proceso, creo yo, vinculante, irreversible, de transición de esa ganadería hacia una ganadería sostenible que no solamente contemple el silvopastoreo, sino de adecuación a la zonificación ambiental. Estamos hablando de más de 500.000 de hectáreas, Fidel. Ese es el gran experimento que puede hoy por hoy generar un equilibrio entre la conservación de nuestros parques y los derechos, particularmente de poblaciones campesinas e indígenas que están sufriendo hoy por hoy esta crisis ambiental. Pues justamente hoy es la transición de gobierno, asume un nuevo gobierno con retos, con diferentes políticas, también promesas y planteamientos. Pues bien, Sandra Vilardi, directora de Parques Nacionales, ¿cómo vamos para englobar? ¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que lanzaría hoy al equipo de gobierno que asume a Gustavo Petro y su nueva ministra de Ambiente y su canciller y su comisionado de paz? Porque ahí tenemos que vincular a nuestros bosques. Sin duda necesitamos cambiar la estrategia, hacer unos acuerdos integrales territoriales que permitan, por un lado, garantizar la conservación de un activo fundamental para la supervivencia del planeta como son nuestros bosques, pero también que permitan esos bosques dinamizar económicamente los territorios, y necesitamos, digamos, para poder cerrar esas brechas económicas, poder crear esos empleos asociados a esos nuevos empleos, a esas nuevas dinámicas económicas que necesitamos, ¿no? Empleos verdes, necesitamos que esos jóvenes de allá tengan otros paradigmas, no solamente el de la coca o el de la ganadería, sino que hay otras maneras de poder vivir dignamente con la naturaleza y gracias a la naturaleza. Yo creo que ahí hay un reto de innovaciones, de política pública, un reto de innovaciones y de aprendizajes, y yo creo que ahí hay como 3 cosas claves, ¿no? Necesitamos seguir conservando, necesitamos que esa conservación dé unos réditos económicos y necesitamos incentivar nuevos empleos para que los jóvenes y las personas puedan tener otras maneras de vivir digna y apropiadamente en estos territorios de los bosques. Rodrigo, Me coincido plenamente con total. Sandra. Que mensaje llegue a la casa de Nariño, por favor. El primer mensaje es, hay que focalizar y priorizar un tema de un diálogo regional de paz integral, incluyendo la paz con el ambiente en esta región. Eh, Sí. Número 1. Número 2, hay que darle un vuelco importantísimo a toda la estrategia que tiene que ver con el tema de aplicación de la ley, orientándolo exclusivamente al tema de los grandes determinadores que no tienen nada que ver con el proceso de paz territorial con las poblaciones locales. Y obviamente en ese sentido también esa aplicación de la ley con grandes determinadores tendrá que hacer parte del esquema mismo de los diálogos porque no puede ser excluyente. Lo tercero, me parece fundamental poder plantear un cambio en el esquema de modelo económico territorial, donde el tema de los bosques en pie debe ser el norte, ¿cierto?, hacia futuro de nuestro mantenimiento de bosques alrededor de estos territorios y las áreas protegidas. Y cuarto, tiene que haber un proceso transicional y gradual, pero definitivo e irreversible de reconversión de la ganadería en función no solamente del silvopastoreo, sino su adecuación a una zonificación productiva del territorio. Creo que estos elementos permitirían dar una hoja de ruta general para lo que estamos conversando el día de hoy y ojalá que el gobierno entrante pueda tener algún tipo de receptividad a estas ideas. Pues esta tarde asume el nuevo gobierno en cabeza de Gustavo Petro con su equipo de trabajo. Aquí desde esta mesa de trabajo de Planeta Caracol, estamos unidos por los bosques, estamos en Caracol Radio y estoy súper agradecido contigo, Sandra Vilardi, por acompañarnos, directora de Parques Nacionales. ¿Cómo vamos? Te deseo lo mejor. Muchas gracias a ustedes por la invitación, qué conversación tan rica, gracias. Seguimos unidos por los bosques. Total. Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible. Hey, Rodrigo, nuevo gobierno arranca hoy. Esperamos que todo este trabajo que hemos hecho con los oyentes de Caracol Radio, tú a partir de la Fundación y todos los de amigos de Planeta Caracol se sigan sumando y que llegue a oídos del nuevo presidente, Gustavo Petro, de su equipo de trabajo, de su ministra, para que sumemos todos y estemos unidos por los bosques y sea efectivo este trabajo. Así es, Fidel, y estaremos siempre atentos a poner nuestro granito de arena, nuestra información, obviamente nuestra visión crítica, para seguir siendo parte de la construcción de un territorio y de un país que necesita efectivamente consolidar la paz.
Muy bien, estamos en Planeta Caracol, en Caracol Radio. Los invito, unidos por los bosques. Haces parte de Planeta Caracol.